Mi nombre es Patricia Álvarez, soy abogada y estudiante del segundo semestre de la especialización de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los derechos civiles y políticos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, conocido como comunidad LGBTI. Antes de entrar en tema, me gustaría hablar sobre un poco la definición de lo que es los derechos humanos. Los derechos humanos son todos aquellos derechos que adquiere una persona con el simple hecho de ser humano, es decir, están correspondidos a lo que es la dignidad humana. Por lo tanto, adquieren una serie de características que los hacen muy especiales, como lo son innatos, universales, obligatorios, interdependientes, inalienables, trascienden fronteras nacionales y además son inviolables. Son innatos porque, como ya lo mencioné, los adquiere la persona con el simple hecho de ser humano. Son obligatorios porque estos no se pueden negociar, es decir, el Estado en el ejercicio de su poder no tiene la potestad de promulgarlos, ni tiene la potestad de negociarlos. El Estado tiene la obligación de cumplir y garantizar los derechos humanos. Son inviolables por esta misma característica de obligatoriedad, son inalienables e irreversibles porque una vez que un Estado o un país reconoce los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, estos no deben dejar de garantizarlo. Por todo lo demás, a medida que la sociedad se va desarrollando, tienen el deber de ir adaptando todas sus leyes y constituciones de manera que reconozcan estos nuevos derechos inherentes a la dignidad humana. Son intransferibles porque no se pueden transferir y además son interdependientes y a su vez no se encuentran jerarquizados porque no hay derechos humanos que sean más importantes que otros. Todos engloban un solo sí y esto los hace ser de igual importancia. Ellos vienen separados en derechos de primera, segunda y tercera generación. Entre el primer grupo o derechos de primera generación, como los denominan algunos autores, están los derechos civiles y políticos. En esta oportunidad nos vamos a regir o vamos a hablar específicamente de los derechos civiles y políticos de la comunidad LGBTI. Partiendo desde el conocimiento del concepto de derechos humanos y sus características, es importante mencionar que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales son víctimas de innumerables violaciones a sus derechos humanos, como lo es la homofobia, el homicidio, violaciones, maltratos, golpes, detenciones arbitrarias y hasta negativa para el acceso a algunos sitios. Esto ha llamado la atención de los organismos internacionales, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, quien ha hecho un llamado a la despenalización a la homosexualidad con los fines de proteger a la comunidad LGBT de víctimas y de maltratos en materia de derechos humanos por su orientación sexual o identidad de género. El principio de la igualdad y no discriminación es el principio básico de la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, tenemos que en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en su artículo 1, se establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos y dignidad. Esto hace referencia a que el Estado y los países deben garantizar los derechos humanos a todas las personas independientemente de su orientación sexual, identidad de género o preferencias con relación a este tema. Una de las principales declaraciones en esta materia es la Declaración Montreal de los Derechos Humanos LGBT, creada en el año 2006 en Canadá, tras la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos. Este instrumento recoge las principales denuncias realizadas por la comunidad internacional LGBT y marca un punto de partida para diferentes discusiones dentro de esta comunidad, la sociedad y la política. Para el año 2011, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas publica un revolucionario informe en el cual habla de leyes y prácticas inhumanas realizada a personas por su orientación sexual y su identidad sexual y de género.
A partir de allí ha sido innumerable e insaciable la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT por parte de la Organización de las Naciones Unidas y de diferentes organismos internacionales encargados de la promoción y defensa de los derechos humanos. No ha realizado avances significativos en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, quienes son víctimas de innumerables violaciones a su integridad física, moral y psicológica, como consecuencia de la ausencia de leyes, políticas e instituciones que garanticen la igualdad de las personas y el ejercicio de las libertades fundamentales. Si bien es cierto, en Venezuela se ha hecho un esfuerzo por la inclusión de grupos históricamente discriminados como lo fueron las mujeres, los indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidades, personas afrodescendientes y hasta los animales, no presenta una gran prioridad para el Estado venezolano en la comunidad LGBTI. Tal se desprende del informe realizado por la Red LGBTI de Venezuela presentado a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con ocasión al cuarto examen periódico al Estado venezolano de la sesión 114 del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. En dicho informe se le solicitó a la Comisión recomendar al Estado venezolano la adoptación de políticas que permitan dentro de un tiempo razonable la refundación de las leyes y políticas que garanticen la igualdad plena y efectiva del ejercicio de los derechos civiles y políticos de la comunidad LGBTI. Aunado a ello, se le solicitó al comité recomendar a Venezuela la inclusión en el Código Penal de la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTI como un crimen contra la guerra, de un crimen contra la homofobia, o sea, aquellas personas que fueran víctimas se les declare, se les investigue y hasta se permita la resarcción de los daños a aquellas personas víctimas. Aunado a ello, también se le solicitó al comité el pleno funcionamiento de la Defensoría Especial con competencia nacional en materia de derechos humanos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, el cual fue anunciado en el año 2013 por la Defensora del Pueblo y hasta la actualidad aún no está prestando servicios. Aunado a ello, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el principio de no discriminación, prohibiendo todo acto u omisión que pueda menoscabar el ejercicio de los derechos humanos, ya sea basándose en la discriminación por sexo, raza, color o creencia. Si bien es cierto, este artículo no establece como tal la orientación sexual, es decir, la discriminación por orientación sexual, esta fue reconocida en el año 2008 a través de la decisión 190 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual reconoce o interpreta este artículo agregándoles la discriminación por orientación sexual. Actualmente se presentan avances con relación a este tema y a la comunidad LGBTI, por cuanto el nuevo Parlamento, en el cual se encuentra integrado en la mayoría por la Mesa de la Unidad Democrática, ha mostrado bastante interés en la comunidad LGBTI. Una muestra de ello es que el 12 de mayo de este año se declaró el día 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia. Por otro lado, el Comité de Política Interior, a través de su presidenta, Delsa Solórzano, se encuentra trabajando en un proyecto de ley contra los crímenes de odio. También en un proyecto para la reforma de la Ley Orgánica de Registro Civil a los fines de permitir el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo. Esta manifestación, tanto por parte de la Mesa de la Unidad Democrática como de los representantes del Estado, ha traído consigo diferentes rechazos, como lo es el de la Iglesia Católica Venezolana, quienes manifiestan no estar de acuerdo entre el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. De igual forma, la Iglesia Evangelista Venezolana, representada a través de su monseñor,
presentaron un documento ante el Comité de la Política Interior a los fines de manifestar que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo atenta contra la historia divina y real del matrimonio entre una mujer y un hombre para la perseveración de la familia, y aunado a ello manifiestan, según su escrito, que viola el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es así como se ha visto en diferentes oportunidades que en la actualidad se está tocando un poco más este tema con relación a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. De igual forma, de manera reiterada, la nueva legislación, es decir, la nueva Asamblea Nacional, quienes dictan las nuevas legislaciones, han mostrado interés en la discusión de este tipo de leyes o de reformas que permitan el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas de la comunidad de lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales. Por otro lado, el 12 de abril de este año fue presentado un recurso de inconstitucionalidad por omisión legislativa por el presidente Giovanni Pierre Mattei en el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, donde se solicitó notificar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, a los fines de que se discuta el proyecto de ley contra la reforma para el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, por cuanto en el año 2014 se presentó un recurso a los fines de que se discuta la posibilidad del matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo en Venezuela. Dicho proyecto estuvo ratificado por 20.940 firmas que fueron recolectadas a través de innumerables, más de 50 organizaciones sin fines de lucro que promueven y defienden los derechos humanos de la comunidad LGBTI en Venezuela. En sentencia número 686 del 4 de agosto de este año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta Marchán, presentó decisión a través del cual admite dicho recurso y ordena la discusión del proyecto de ley de la reforma y de la admisión del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo. Es importante mencionar que para los estados tienen la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos, sin menoscabar y sin apoyar ningún tipo de discriminación. En el presente caso, estamos hablando de la discriminación contra personas que tienen orientación sexual y preferencia sexual distinta a la común, es decir, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Pero dicha discriminación no es admitida por ninguna ley internacional. Por el contrario, existen organismos e instituciones internacionales que se dedican a la promoción y defensa de la igualdad de las personas, el ejercicio de las libertades fundamentales y de la expresión de cada género. Es importante que sepamos que toda esta promoción y esta defensa y esta educación en materia de derechos humanos inicia desde nuestra casa, y todos podemos formar parte para la defensa y la promoción de los derechos y sobre todo la igualdad de las personas en el lugar en el que nos encontremos. Te invito a formar parte de esta promoción y esta defensa de los derechos humanos de todas las personas y sobre todo de la comunidad LGBTI de Venezuela. Con un placer para presentar este proyecto para ustedes, me despido con gusto, Patricia Álvarez.